Ahora continuamos con juicio justo. Y eso se tiene que hacer en justicia. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios siempre organiza. Dios no deja las cosas al caos, no deja las cosas al azar. Sin embargo, las personas, cuando rechazan el camino de Dios, cuando rechazan la verdad de Dios, cuando quieren ir por su propio camino, con su propia conciencia y demás, y en muchos casos pecan deliberadamente. Bueno, tienen que tener una manera de controlar esto. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos, como dice en Romanos 13, que Dios estableció los gobiernos civiles para ejecutar qué hacer, cómo ejecutar juicio y qué hacer con los malhechores, con aquellos que necesitan ser ejecutados. Pero hay que entender que cuando la iglesia comenzó a ir a todas las demás naciones, no se puede tener un gobierno civil dentro de la iglesia rigiendo las cosas como nación, porque no podemos tener dos estados soberanos en una nación. Entonces la iglesia, a la iglesia no se le da la misma autoridad civil que Dios le dio al pueblo antiguo de Israel. Porque a él les dio autoridad civil y religiosa y autoridad que es la autoridad para adorar a Dios. Y todo está basado en las leyes de Dios. Ahora, Deuteronomio 1, vamos para acá, al versículo 16. Deuteronomio 1. No, vamos a comenzar desde el versículo 8. Porque aquí Moisés les estaba diciendo lo que iban a hacer en la ley. Deuteronomio 1, versículo 8. He aquí, he puesto delante de ustedes la tierra. Entren y posean la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría, y a su semilla después de ellos. Y Moisés, dice Moisés, hablándoles al pueblo, dice, y les hablé en este momento diciendo, y es el resto del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Les dice, en ese momento les hablé, yo no soy capaz de soportarlo solo. El Señor su Dios los ha multiplicado, y he aquí, hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Puede el Señor, el Dios de sus padres, los haga 1000 veces más de lo que son, y los bendiga como se los ha prometido. Y esto es, ¿verdad? Reclamando la promesa de Dios. Ahora, Moisés dice esto acerca de hacer todo el juicio él mismo. Y por eso precisamente Dios está preparándonos a todos nosotros. Él no lo hará él mismo, sino que nosotros tenemos que tener todo correcto, tenemos que ser seres espirituales, tenemos que ser justos en nuestro pensar. Tenemos que tener las leyes escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tenemos que tener amor hacia las personas, tener amor hacia Dios, traer la ley y el orden de Dios y venir a adorar a Dios. Y eso es lo que vamos a estar nosotros haciendo durante el milenio. Entonces aquí Moisés les dice en el versículo 12, les dice, ¿cómo puedo por mí mismo soportar el peso de sus problemas y su carga y su lucha? Y eso es lo que era, ¿verdad? Una carga, una lucha. Entonces aquí está la solución, versículo 13. Escojan hombres sabios y entendidos y aquellos conocidos de sus tribus, y yo los nombraré líderes sobre ustedes. Y eso es exactamente lo que hará Cristo. Y es precisamente por eso que tenemos que crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría, en juicio, en entendimiento y en saber cómo usar la palabra de Dios. Verso 14, y me respondieron y dijeron, es bueno hacer la cosa que has dicho, y tomé los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los hice líderes sobre ustedes, líderes sobre miles, líderes sobre centenas, líderes sobre 50
líderes sobre decenas y oficiales entre sus tribus. Y les ordené a sus jueces. Así es de que pongamos atención. Notemos cómo están los jueces civiles que ejecutan la ley, lo cual haremos nosotros, la ley de Dios. Y después están los jueces. Versículo 16. Dice, y le ordené a sus jueces en ese momento diciendo, oigan las causas entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero con él. Ahora, noten las reglas, porque hay mandamientos para ser un juez justo. Hay mandamientos para ejecutar justicia. Verso 17. No harán acepción de personas en juicio. Oirán al pequeño como también al grande. No importa quién sean. Tienen que tener igualdad delante de la corte. No tendrán miedo de la cara del hombre, porque el juicio es de Dios. En otras palabras, no vamos a juzgar, nosotros vamos a juzgar por las leyes de Dios, no ser ante aquellos que los presionen para permitirles que sigan siendo malvados. No ceda ante aquellos que lo presionen para eliminar todo y todos, no, sino que juzgue justo juicio. Y dice, y la causa que le sea demasiado dura para ustedes, tráiganla a mí. Es Moisés y bueno, después a Josué y los jueces en el libro de jueces. Dice, y yo la oiré. Y les ordené en ese momento todas las cosas que debían hacer. Así es de que eso es lo que era. Así es como les ordenó que lo establecieran. Muy interesante. Ahora vamos a Deuteronomio 16, donde añade un poquito más a esto para hablarnos sobre esto, y vamos después a leer Deuteronomio 17 también, porque esto aplica a lo que hacemos ahora. Pero vamos al 16 primero. Deuteronomio 16, versículo 18. Deuteronomio 16, 18. Dice, nombrarán jueces y oficiales. Ahora, estas también son algunas de las cosas que se nos darán para que hagamos como seres espirituales. Nosotros haremos esto asignados por Dios. El gobierno entero, cada parte va a estar bajo la jurisdicción de Jesucristo para todo el mundo. Versículo 18, nombrarán jueces y oficiales para sí mismos en todas sus puertas, las cuales el Señor su Dios les da tribu por tribu. Y ellos juzgarán a la gente con juicio justo. Y esa es la clave y lo más importante. Ahora, recientemente tuvimos un caso en Idaho, donde le dieron clemencia al hombre que mató despiadadamente a 4 estudiantes en la Universidad de Idaho. Brutalmente. Él confesó y después le dieron cadena perpetua sin libertad condicional. Pero Dios dice vida por vida. Y eso, aunque fue misericordioso en apariencia, fue un juicio injusto, porque su vida debió ser entregada, como Dios lo ha dicho, para cualquiera que toma una vida. Versículo 19. No pervertirán el juicio, no harán acepción de personas, ni tomarán soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Siempre sucede eso. Pues eso es lo que los demócratas han estado haciendo. Se van a los jueces injustos para obtener decisiones perversas. Versículo 20. Seguirán eso que es completamente justo para que puedan vivir. Muy importante. Y heredar la tierra, la cual el Señor, su Dios, les da. Muy importante. ¿No es eso lo que está sucediendo ahora? Miren los responsables
que son los responsables, que son los jueces por todo el crimen que está sucediendo, porque no siguieron las palabras de Dios. Vamos a continuar, versículo 21. Ni colocarán para ustedes pilares de ningunos árboles cerca del altar del Señor su Dios, el cual harán para sí mismos. Ni colocarán imagen alguna, lo cual el Señor su Dios odia. Ahora lo que está mostrando aquí es esto, que cuando usted deja las leyes de Dios y se va tras otras cosas para adorarlas, entonces su juicio es pervertido, el juicio es perviente y no puede hacer juicio recto, no puede hacer juicios justos. Ahora, veamos lo que sucedió cuando ellos pidieron un rey. Y aquí nos dice en el capítulo 17 de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 17, que si usted tiene un juicio que no puede resolver, entonces tiene que ir subiendo hasta llegar al sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote hace el juicio, todos vivirán por él, todos lo iban a hacer. Y de aquí es de donde tenemos nosotros nuestro sistema judicial en los Estados Unidos y sube hasta la Corte Suprema. Aquí con Dios subía hasta el sumo sacerdote. Deuteronomio 17, versículo 9. Versículo 9 en Deuteronomio 17. Y vendrán los sacerdotes, los levitas, a los sacerdotes, los levitas y a los jueces, entonces hay ambos. Dice que estarán en esos días y preguntarán, y ellos les declararán la sentencia de juicio. Y eso es precisamente lo que estaremos haciendo en el milenio. Versículo 10, y harán de acuerdo a la sentencia que ellos les declaren desde ese lugar el cual el Señor escogerá, y serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan, de acuerdo a la palabra de Dios. Es precisamente por eso es tan importante que ahora en nuestra conversión, en crecer en gracia y en conocimiento, que tengamos estas leyes escritas en nuestros mentes y nuestros corazones para que podamos emitir un juicio justo. Versículo 11 dice que no se desviarán dice, de la sentencia que les mostrarán a la mano derecha o a la izquierda, y el hombre que actúe presuntuosamente y no oiga al sacerdote que se para ministrar allá delante del Señor su Dios, o al juez, incluso ese hombre morirá. Y hay muchas cosas que Dios dijo por las cuales se debería pagar la pena de muerte. Y verán que muchas de esas no son solo como pena para que el que pecó, sino para proteger al resto de la sociedad. Es lo que dice aquí, dice, y pondrán el mal lejos de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no harán más presuntuosamente. Ahora, veamos lo que dijo Dios cuando ellos dijeron, queremos un rey. Y eso sucedió en los días de Samuel. Versículo 14, cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Aquí está la manera que el líder superior debería ser escogido, el rey. No será así en el milenio, porque Cristo será rey. Sin embargo, por ahora esto nos muestra cómo calificamos para ser reyes y sacerdotes. Ciertamente, versículo 15, colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Ese es Cristo. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. Todos seremos hermanos de Cristo. No pueden colocar un extraño sobre ustedes, quien no es su hermano. Ahora, esto es en lo que falló Salomón, en lo que no hizo Salomón, y que trajo destrucción a la nación de Israel, dividiéndola con las 10 tribus del norte, dispersándose, y después Leví y algunos de Benjamín en el sur, a Roboam.
Versículo 16, vamos a poner atención aquí. Dice, únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo, lo cual Salomón sí hizo, ni hará a la gente regresar a Egipto, lo cual Salomón hizo cuando construyó altares de incienso para todas sus 1000 esposas y concubinas, para multiplicar, dice, para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Versículo 17, ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte. ¿Y no es eso exactamente lo que se dice de Salomón? ¿Que sus esposas desviaron su corazón? Claro que sí. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Pues Dios le dio todo ese oro, todo eso a Salomón. Pero todo eso se le subió a la cabeza. Usted puede leer todo eso en el libro del Eclesiastés. Versículo 18. Y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo. Siéntese y escriba personalmente. Ahora, nosotros no tenemos que hacerlo hoy porque ya la tenemos impresa y tenemos muchas copias. Pero dice, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro personal para sí mismo, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas. Ahora, piensen en esto. Esto se conecta directamente con lo que leímos en Hebreos 10, ¿cierto? Escribir la ley entera. Y pongamos atención a lo que debía de hacer con ella, versículo 19. Verso 19, y estará con él, y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué propósito? Para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos con su palabra por nosotros mismos. Y esto nos califica para ser jueces. Esto nos califica para ser reyes, sacerdotes y gobernantes. Y todo esto, ¿por qué? Entonces nosotros seremos los hijos y hijas de Dios. Y eso hará que el milenio sea lo más grandioso que jamás le haya pasado a la humanidad. Dice mantener la ley, versículo 20, para que su corazón. Ahora piensa en eso y piensa en eso en lo que leímos en Hebreos 10. Escrito en su corazón, inscrito en su mente. ¿Qué hace eso? Esto nos ayuda a ser santificados con las palabras de Dios en nuestra mente. Nos ayuda a desarrollar la mente de Cristo para que pensemos con la palabra de Dios. Y esto nos prepara para gobernar en el milenio. Es asombroso, ¿verdad? Como todas estas cosas que el mundo rechaza, como el Antiguo Testamento, en realidad son palabras vivas de Dios, que deberían ser seguidas hoy. Versículo 20. Lo leeremos de nuevo, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de los apóstoles? Les dijo, no deberían ser jefes supremos, no debían ser sumos sacerdotes, sino deberían ser dulos, que significa esclavos, para enseñarles a las personas. Así debe ser. Eso es lo mismo que enseñó Jesús, es lo mismo que está aquí. Continuando en el versículo 20 dice, y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué cosa tan tremenda. Estaremos viviendo para siempre. El reino será para siempre. Ahora, ¿cómo será dirigido? Exactamente como estamos aprendiendo. Ahora vamos a Proverbios, Proverbios capítulo 8, y vamos a comenzar del versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. Porque estas son las cosas que nosotros necesitamos tener y desarrollar en nuestras mentes ahora.
Porque así es como desarrollamos la mente de Cristo, para que podamos gobernar y reinar con Él en verdad, en amor, en honestidad, en poder, en justicia y demás. Proverbios 8, versículo 13. El temor del Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo. Y aquí está hablando la sabiduría. Yo odio el orgullo y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que quitarnos desde ahora, no enaltecernos a nosotros mismos, no volvernos superiores y poderosos, no decir que somos privilegiados, no decir que gobernamos sobre los hermanos, no, nosotros somos siervos para ayudarlos. Versículo 14. Dice, consejo y sabiduría sana son míos. Yo soy entendimiento, yo tengo fuerza. Esa es la sabiduría. Este es el Espíritu de Dios, mostrando la acción a través de una representación de la sabiduría. Dice, por mí reinan reyes y príncipes decretan justicia. Es la única manera de hacerlo. Versículo 16, príncipes gobiernan por mí y nobles y todos los jueces de la tierra. Ahora, esta es una profecía del milenio, si lo piensan en eso. Versículo 17, amo a aquellos quienes me aman y a aquellos quienes me buscan temprano me encontrarán. Riquezas y honra están conmigo. Sí, riquezas duraderas y justicia. Mi, mi fruto, la verdad, es mejor que el oro. Sí, que el oro fino. Y lo que yo doy es mejor que plata escogida. Ahora, miren aquí mismo en los proverbios nos dice todas las cosas que necesitamos saber. No es algo asombroso. Piensen qué pasaría si tomara simplemente todos los senadores y congresistas en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y se los obligara a seguir estas cosas. Solo piensen en lo mejor que este país sería. Todo lo que hemos cubierto aquí. Versículo 20. Yo guío en el camino de la rectitud, en medio de los senderos de justicia. Ahí está de nuevo, la justicia y la rectitud. Vamos ahora a Proverbios 21, versículo 15. Proverbios 21, 15 ahora. Ahora veremos lo consistente que es la palabra de Dios en todo. 21:15. Solo piensen cómo sería si los jueces, si los líderes, si todo siguiera la palabra de Dios. Bueno, no lo harán ahora, pero cuando venga el reino de Dios, todos lo harán. Es la única manera en que funcionará. Proverbios 21, versículo 15. Es gozo para el justo hacer justicia. Ahora noten la segunda mitad de este versículo y por eso son tan buenos los proverbios. Porque te dice, te da la verdad y después condena el error. Versión 21:15, es gozo para el justo hacer justicia, pero ruina a los trabajadores de iniquidad. Versículo 16, y después dice, el hombre que se aparta del camino de entendimiento permanecerá en la congregación de los muertos. Esto es algo impresionante. Vamos ahora a Proverbios 18. Vamos atrás, Proverbios 18, versículo 13. Aquí hay algo muy importante en lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra propia conversión, ¿verdad? Y es que tenemos que tener todos los hechos y tenemos que escuchar todo lo que se ha presentado. Proverbios 18, versículo 13. Quien responde un asunto antes de oírlo, le es locura y vergüenza para él. Versículo 15. El corazón del prudente recibe conocimiento y el oído del sabio busca conocimiento. Verso 17.
Aquel que es primero en su propia causa parece justo, pero viene su prójimo y lo examina. En otras palabras, tiene que escuchar ambos lados de la historia y tiene que conectar todo. Eso es muy importante. Ven lo grandiosos que son estos proverbios para ayudarnos a entender lo que tenemos que hacer. Versículo 17. No, perdón, ya habíamos leído el 17. Vamos ahora a Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 23. Estas cosas también son para el sabio. Eso es, si está dispuesto a escuchar, a prestar atención. Hacer acepción de personas en juicio no es bueno. No, eso arruina todo. El que dice al malvado, tú eres recto, la gente lo maldecirá y las naciones lo aborrecerán. Pero para aquellos quienes lo reprenden, eso será un deleite y una buena bendición vendrá sobre ellos. Esto es algo grandioso aquí en los proverbios. Ahora, les digo que una de las mejores maneras de entender muchas cosas en la Biblia y muchas cosas prácticas para vivir día al día es el estudio de los proverbios. Todos son muy buenos, son la palabra de Dios. Veamos algo que muchas personas malentienden. Vayamos a Juan 8. Juan 8. Mucha gente ve esto como el perdón, pero no lo es. Y esto es algo grandioso con relación a la tipología de Juan 8 y Juan 9, lo cual es esto. Vamos a ver, la primera parte de Juan 8 es sobre la mujer descubierta en el adulterio y repasaremos eso. Y después Juan 9 es sobre el que nació ciego. Porque simbólica y proféticamente, la mujer aquí en Juan 8 es un tipo de Israel, o puede representar a Israel. Pero el hombre que nació ciego se aplica a todas las naciones gentiles con las que Dios no ha tratado. Piensen en eso. Es algo para entender, ¿cierto? Juan 8 dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron, ¿verdad? Le trajeron a Jesús, versículo 3. Juan 8, 3. Lo leemos de nuevo. Entonces los escribas y fariseos le trajeron, en el área del templo estaba, una mujer que había sido cogida en adulterio. Y después de colocarla en el centro, porque había una multitud de gente, ¿verdad? Ellos la pusieron en medio. Y ellos le dijeron a él, maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de cometer adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó que aquellos que cometan tal pecado deberían ser apedreados. Por lo tanto, ¿qué dices? Y vamos a ver lo que dice el versículo 6. Ahora ellos dijeron esto para tentarlo, para poder tener una causa de acusarlo. Pero Jesús se agachó y escribió en la tierra con su dedo. Ahora, muchas personas se han preguntado lo que escribió. Y vamos a ver si podemos aplicar esto a las reglas de buenos juicios y entender lo que él hizo. Y contestaremos en un momento la pregunta. Versículo 7. Y mientras ellos continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo, el libre de pecado entre ustedes, tírele la primera piedra. Ahora, ¿no era cierto que la gente debería apedrear a alguien que pecó? Por lo tanto, Jesús los enfrentó con su propia tentación y dijo, cualquiera que esté libre de pecado, vaya por una piedra y apedréela. Versículo 8, y otra vez se agachó y escribió en la tierra, y después de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias, y salieron uno a uno,
comenzando con los más viejos hasta el último. Y Jesús quedó solo, con la mujer de pie en el centro. Y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te condenó? Y ella dijo, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora escuchen lo que él dijo. Ve y peques, no peques más. Ahora piensen en eso. Él no dijo, te perdono. Él dijo, ¿hay alguien para acusarte? No, todos se fueron. ¿Por qué se fueron? Probablemente por lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. ¿Qué suponen que escribió? Lo más apropiado probablemente escribió, ¿dónde está el hombre? Porque no puede haber adulterio sin un hombre y una mujer. Y si ella fue atrapada en el acto, ¿por qué no trajeron también al hombre? Porque ambos debían ser apedreados. Así que, ¿qué es esto? Este es un juicio nulo, porque no siguieron la ley al traer al hombre y la mujer. Y no siguieron la ley al tener testigos que dieran testimonio contra ambos. Entonces este fue un juicio nulo, no un perdón, porque Jesús no dijo te perdono. Él le dijo ve y no peques más. Eso es algo muy importante. Espero que lo entiendan porque muchas personas no ven eso. Ahora, llevemos esto un poco más allá. Veamos lo que haremos con el juicio. Esto es algo grandioso. Vamos a 1 Corintios 6. Esto es algo maravilloso cuando lo entendemos. 1 Corintios 6, versículo 1. Esto va a ser algo asombroso. Ahora, nosotros piensen en cuánto tenemos que crecer en gracia y en conocimiento para poder tener el tipo de carácter que va a ser requerido aquí, como dice aquí en 1 Corintios 6, 1. Dice, ¿se atreve alguno entre ustedes que tiene un asunto contra otro ir a una corte de ley ante los injustos y no ante los santos? Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí, dice, todos los miembros de la iglesia necesitan educarse a sí mismos para que en tiempos difíciles, cuando salgan problemas, como algo de Mateo 18, la iglesia, donde dice Mateo 18, dígalo a la iglesia sea capaz de tomar una decisión correcta, en lugar de correr hacia los jueces injustos del mundo. Versículo 2. ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? ¿Y ven lo importante que es el juicio justo? Pensar correctamente, la aplicación correcta, ser justo en lo que se hace, no ser parcial, no ser emocional, no cediendo ante los ricos, no cediendo ante los pobres, no cediendo ante uno mismo. Todas estas cosas. Nosotros juzgaremos al mundo. Y si el mundo debe ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes indignos de los juicios más triviales? ¿No pueden tomar ni la más mínima decisión correcta? Esa es una gran acusación, ¿no es así? Bueno, lo mismo para nosotros ahora es exactamente lo que encontramos en el sistema judicial aquí en los Estados Unidos y también en otros países. Ni siquiera pueden tomar una decisión correcta sobre algo trivial.
Versículo 3. Y quiero que piensen en el versículo 3, porque el juicio le será dado a los santos como reyes, sacerdotes, jueces, gobernantes y todo. Versículo 3. ¿No saben que juzgaremos ángeles? Ahora piensen en eso. ¿Cómo será juzgar a los ángeles? Huh. Bueno, no lo sabemos, pero más vale que estemos preparados para que cuando entremos al reino de Dios podamos hacerlo bien. ¿Cuánto más entonces las cosas de esta vida? Así entonces, si tienen juicios respecto a las cosas de esta vida, ¿por qué designan como jueces a aquellos que no tienen reputación en la iglesia? En otras palabras, tenían todo al revés, y hasta en la iglesia. Los que tienen, los que tienen que hacer juicio en la iglesia tienen que ser sabios, tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que hacer un juicio correcto. ¿Y no saben ustedes que esa es una de las faltas más grandes por las cuales la Iglesia de Dios Universal fue derribada? Porque ellos no hicieron los juicios correctos, no hicieron las cosas correctas, no manejaron todo de la manera que Dios quería. Así que Él la derribó por completo. Ahora, todas estas cosas son necesarias, que nosotros las aprendamos y que entendamos todas estas cosas para poder ser los hijos e hijas de Dios, para poder ser resucitados de los muertos y transformados si estamos todavía viviendo cuando venga la resurrección, a seres espirituales. Entonces tendremos mentes espirituales, tendremos cuerpos espirituales y podremos ser capaces de florecer por completo con la educación que tenemos ahora para tomar las decisiones correctas y que pueda florecer por completo, ¿verdad? Para tomar las decisiones correctas, para enseñar a las personas a amar a Dios, para guardar sus mandamientos, para vivir por cada palabra de Dios, para amar al prójimo, para amar a Dios. Y vamos a librar al mundo de la guerra, del crimen, de los asesinatos, de los robos y todas las cosas que nos plagan, porque los seres humanos han buscado ir por su propio camino. Y no resulta si van por su propio camino y a la vez claman a Dios. Por eso estamos aquí. Por eso guardamos las fiestas de Dios. Por eso vivimos por cada palabra de Dios. Y mientras seguimos adelante y terminamos la fiesta de tabernáculos mañana con el día 7, también veremos lo que Dios tiene que hacer para ayudar a traer a este mundo completamente bajo el control de los santos resucitados de Dios, para gobernar el mundo. Así es de que nos vemos mañana, en el día 7 de la fiesta de tabernáculos.